Dentro de no mucho tiempo, de pocas semanas, me sonrío porque, bueno, hay que sonreírse, ¿verdad? Pero el tema no es para sonreír, porque hablar de la obligación que nos han impuesto de tener que pagar el impuesto sobre la renta todos los años es algo que a nadie le gusta. Otro tema es si es o debe de ser obligatorio o no, si es un deber cívico, si es la única forma y manera que el Estado tiene de poder mantener los servicios públicos. Ese sería otro debate. Ahora la cuestión está en que dentro de unas semanas, de 2 meses escasos, pues volverán a poner en marcha otra vez la campaña sobre la declaración de la renta. Bien, yo quiero hablaros del impuesto, de este impuesto sobre la renta de las personas físicas que existe o fue implementado en el año 1978. Desde entonces, los ciudadanos españoles o súbditos españoles pagamos religiosamente y de qué manera el impuesto sobre la renta, a través de las múltiples maneras, con las retenciones consiguientes o subsiguientes durante todo el año, etcétera, 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 porque hay que contribuir al sostenimiento de las arcas públicas y de los servicios, ¿verdad? Otra cosa después es el debate y la polémica sobre qué se hace con ese dinero, si está justificado recaudar tanto y si efectivamente todo esto tiene algún sentido o no lo tiene. En 1977, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí una vez más. Muchas gracias por el crecimiento que está experimentando este canal en las últimas fechas. Gracias por la confianza. Mirad a ver si tenéis activada la campanita. Dadle un like al vídeo si os gusta y dejad los comentarios porque procuro siempre leerlos y os aseguro que muchas veces aprendo con vuestra sapiencia. En 1977, como decía, se firmaron los pactos de la Moncloa. Yo era un chavalín. Yo tenía 15 años por entonces, pero sí que recuerdo, ¿verdad? Recuerdo a Enrique Fuentes Quintana, que me parece que era el ministro de Economía, que estaba después su antagonista, que era Ramón Tamames, ¿verdad? Cuando era todavía miembro del Partido Comunista, era una adalid de la economía social o socialista. Bueno, vivir para ver, ¿no? Ver ahora al señor Ramón Tamames, las cosas que hace y que dice. Bien, pero los pactos de la Moncloa fueron algo muy importante, porque se firmaron en 1977 y, entre otras consecuencias, trajo consigo la implementación del impuesto sobre la renta de las personas físicas que se implementaría exactamente un año después, en el año 1978. Es un impuesto que cambió España. Alguna persona, creo que ha sido Jano García, quien he escuchado en este sentido, le he oído decir que el impuesto sobre la renta de las personas físicas nació con un carácter transitorio, tan solo por un periodo muy breve de tiempo. No he podido constatar esto, lamentablemente. Seguramente que Jano García tenga razón, pero yo no lo he podido constatar. Pero como me ha parecido importante, quiero reflejarlo aquí para que si vosotros queréis indagar o investigar, lo hagáis al respecto. Fue importante este impuesto, claro que sí, pero en el año 1977, a la reforma fiscal que derivó de los pactos de la Moncloa, que por cierto firmaron todos los partidos políticos y todos los sindicatos. En principio la UGT se resistió un poco. Solo hubo un sindicato histórico, la CNT, el sindicato anarquista, que se negó en redondo de principio a fin a firmar los pactos de la Moncloa por considerarlos una traición a la clase obrera. ¿Y qué razón tenían los compañeros de la CNT? ¿Qué razón tenía? Luego, claro, pasó lo que pasó, ¿verdad? CNT en aquel entonces no era lo que es ahora. En aquel entonces era un sindicato muy potente, con muchísima fuerza, y por eso le montaron el caso Escala. Y por eso se empeñaron en dividir al sindicato, hasta provocar su escisión unos años después con la CGT, otro sindicato que se dice libertario, que se dice anarquista, pero que en gran medida participa de todos los excrementos propios de lo que es un Estado de derecho, este que tenemos.
En 1977, el impuesto sobre la renta fue precedido por el decreto de medidas urgentes sobre la reforma fiscal. Ahí, entre otras cosas, se inventaron el impuesto sobre el patrimonio, el delito fiscal y la amnistía tributaria. La amnistía tributaria, ahora que está tan de moda el término de la amnistía. En los años 1979 y 1980 se publicaban las listas con las declaraciones y los recursos con los que contaban los españoles. ¿Cómo lo oís? Sí, ¿cómo lo oís? Listas públicas, 1979 y 1980. Todo el mundo podía saber los recursos de los que disponía cualquiera. Quizá fuera ese el motivo, no lo sabemos, de que en el año 1981 el señor Oriol fuera secuestrado, el señor Suñer fuera secuestrado por la organización terrorista ETA. No sabemos si es que la organización disponía de esa información gracias a todo esto de las listas públicas o porque disponía por otros medios. Pero el hecho sucedió, ahí queda la duda. Hacienda somos todos. No nos engañemos, entre comillas, rezaban las campañas por aquel entonces. Tuvimos a gente tan conocida como Bárbara Rey o el señor Gonzalo Torrente Ballester haciendo publicidad de que había que pagar el impuesto sobre la renta porque era algo propio de chicos buenos, de ciudadanos decentes. Sí, Hacienda somos todos, no nos engañemos, decía esas campañas. La verdad es que ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora el impuesto sobre la renta. Podemos acordarnos, los que ya tenemos algunos años, porque tampoco hace tanto, de cuando la gente hacía cola para ir a pagar, para ir a hacer la declaración. Ahora eso ya es historia, ahora las cosas se hacen desde el móvil, desde el ordenador, desde la tablet. Y salvo las personas más mayores que no terminan por hacerse con el control de todo esto, la gente más joven y la gente de edad mediana pues hace uso de estas tecnologías y ya no tiene que hacer aquellas furibundas colas que se hacían en las agencias tributarias para pagar la declaración de la renta o hacerla. La estructura del impuesto sobre la renta de las personas físicas no es igual en todas las comunidades autónomas. Hay diferencias sustanciales. No voy a entrar en este tema porque tampoco le conozco, ni quiero. Es un tema fiscal que no me gusta nada. Pero la estructura no es la misma. No es lo mismo lo que se paga ni cómo se paga dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate. Os estaréis preguntando si antes del impuesto sobre la renta de las personas físicas del año 1978, el IRPF famoso, que tenía que existir algún tipo de impuesto en España. Bien, es verdad. El sistema tributario español encontró un primer impuesto sobre la renta en el año 1845. Fijaros, si nos remontamos, ya pues va a ser dentro de no demasiados años, hará 2 siglos de esto. 1845. Pero el primer impuesto sobre la renta sobre las personas físicas, tal y como, o muy parecido a lo que conocemos hoy, lo tuvimos en el año 1933, durante la Segunda República Española. Bien, es verdad que con arreglo a aquellos baremos, solamente 5.000 personas pagaron dicho impuesto en aquel entonces porque el mínimo exento eran 100.000 pesetas. Y bueno, pues prácticamente había muy pocas personas que no superasen esa cuantía. La posguerra, los años 40, durísimos de la posguerra, con la implementación del régimen franquista y también durante los años 50, hay que decir que no hubo ningún impuesto sobre la renta. No lo hubo. Yo no sé cómo el Estado pues podía atender las necesidades sociales, ¿verdad? Que en algunos casos se hizo bien y en otros fue absolutamente lamentable, pero
Bueno, el Estado existía, el régimen franquista era un Estado totalitario, pero lo era. Y en los años, la década de los 40 y la década de los 50, no se pagó ningún impuesto sobre la renta en este país. Esto hay que decirlo, porque es un hecho histórico y es verdad. La pregunta es, ¿cómo pudo subsistir socialmente el régimen franquista si no había un impuesto sobre la renta? Ahí queda la pregunta. Mirad, luego ya llegó la democracia, se inventaron los pactos de la Moncloa, luego lo que os he contado al principio. Quiero que sepáis que lo que se está recaudando a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas está siendo una cantidad astronómica, batiendo récords en los últimos tiempos. Y que para el año 2026, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, está previsto que se recaude a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta un total de 704.000 millones de euros. Año 2026. Que va a suponer, fijaros, el 43,8% del Producto Interior Bruto. ¿Qué os parece, queridos amigos, el afán recaudatorio de un Estado que no ha hecho más que engordar? Nos dicen que por nuestro bien, para satisfacer las necesidades sociales, tener cubierto pues lo esencial, lo más importante, que podamos mantener eso del Estado social, ¿verdad? Esto es un cuento chino. ¿Se puede justificar a dónde va tanto dinero? No se lo creen ni ellos. Pueden hacer las cuentas que quieran. No se lo creen ni ellos, por muchos tribunales de cuentas y historias que tengan. ¿Qué hacen con tanto dinero? Ya os lo digo yo. Despilfarrar, engrosar el Estado, amiguismos, chiringuitos de todos los colores, duplicaciones de administraciones, un Estado de las autonomías que es un auténtico desastre en despilfarro, etcétera, 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 que vosotros conocéis mucho mejor que yo. En fin, queridos amigos, esta es la realidad y yo he querido acercaros un poco la historia, el origen y lo que ha sido y es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que dentro de mes y medio, 2 meses, todos tendremos que sufragar. Gracias, amigos, por la atención que me habéis prestado. Salud y libertad para todos.